¿cuál es la razón por la cual existe el mal en el mundo, ¿no? Las catástrofes, la guerra, la explotación, la subversión, y especialmente por qué este mal en el mundo afecta a tantos inocentes que no han hecho nada malo, a bebitos, a niños no nacidos, a personas humildes, a personas que no han hecho más que sacrificarse, amar a sus familiares, y les pasa de todo, ¿no? Viven una situación absolutamente catastrófica. Este problema del mal, como saben ustedes, es el argumento principal que utilizan los ateos para decir que Dios no existe, que Dios no puede existir. Y para eso usan argumentos más sentidos, digamos, más trágicos, de como si existiera una deidad, esta deidad en realidad ha abandonado al ser humano. El hombre está solo en medio de la oscuridad, como argumentaba Nietzsche, ¿no? Este filósofo alemán, Federico Nietzsche, que muchos consideran el padre filosófico doctrinal del nazismo, ¿no? Muchos recuerdan a Nietzsche diciendo Dios ha muerto, como si Nietzsche lo celebrara, ¿no? En realidad Nietzsche no celebraba la muerte de Dios, la presentaba como una realidad trágica, ¿no? Albert Camus, por ejemplo, este otro existencialista francés, en su libro El hombre rebelde habla de esta tragedia del hombre solo, abandonado por Dios, o porque Dios simplemente nunca existió, ¿no? Y hay otra aproximación más pragmática, que es la que vemos en redes sociales, sostenida por personas que en realidad más que ateas son antiteas, es decir, detestan la idea de Dios, detestan a las personas que creemos en Dios, detestan un orden establecido en la relación de Dios con el hombre, ¿no? Cualquier cosa, cualquier sistema político, cualquier sistema religioso, cualquier sistema social que se base en que existen unas normas morales para la felicidad del hombre reveladas por un Dios, que básicamente al oponerse de esto tratan de utilizar argumentos que son bastante simplificados y en algunos casos hasta burdos, ¿no? Como después lo que llaman muchas veces la paradoja del mal, diciendo, bueno, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Y ellos mismos se responden, ¿no? Haciendo, digamos, este ejercicio de silogismos, ¿no? de supuesta lógica, ¿no? Y dicen, si Dios quiere el mal, entonces no puede ser Dios, porque la noción de Dios es la de una divinidad, no es el demonio, no, es lo contrario, es una divinidad bondadosa, creadora, etc. Entonces Dios no existe, ¿no? Si Dios no quiere el mal, de hecho el mal existe, entonces Dios no puede impedirlo. ¿Y eso qué significa? Que este es un Dios sin poder y en consecuencia no es Dios, pues, porque una de las características de Dios es que sea todopoderoso, ¿no? Y con este argumento, con ese silogismo, que tiene un par de líneas más, digamos, ¿no? Pero básicamente es ese, se sienten satisfechos. Ya descubrimos, somos más inteligentes que todo el mundo, somos más inteligentes que Santo Tomás de Aquino, somos más inteligentes que San Agustín de Hipona, somos más inteligentes que Benedicto XVI, somos más inteligentes que todo el mundo. Ya con este TikTok, con este Instagram, aplastamos a todos los creyentes. Y la razón por la cual hay creyentes es porque esa lógica es, pues, primitiva y es completamente falaz, ¿no? Una falacia es
una propuesta lógica que, aunque sea lógica, es mentira, ¿no? Por ejemplo, si yo digo todos los hombres son enanitos verdes, Juan es hombre, conclusión, Juan es enanito verde. Eso está lógicamente correcto, pero no es verdad, porque se basa en premisas falsas, que todos los seres humanos son enanitos verdes. No lo son, no lo somos. Pero por otro lado, tenemos que reconocer que el tratar de explicar el misterio del sufrimiento, hermanos, ha generado libros extremadamente populares en el mundo católico, en el mundo evangélico, ¿no? ¿Por qué sufren los inocentes? Si ustedes buscan esa frase, ¿por qué sufren los inocentes?, en inglés, se van a dar cuenta que hay 7 u 8 libros que tienen este título desde la década de los 70, y que son personas que han tratado de hacer el argumento que cada uno de estos autores ha creído es definitivo para cerrar el caso de los ateos. Y aunque estos argumentos puedan ser convincentes para nosotros los cristianos, en realidad tenemos que reconocer que el misterio del dolor humano es un misterio profundo y que sí lleva a las personas a cuestionarse. Pero cuando esto pasa a las personas más buenas del mundo, cuando esto le pasa a mi mamá, le pasa a mi abuelita, le pasa a mi hijo, que es pequeño, que es inocente, que le pasa a una familia buena, que matan a alguien de la familia, que dañan a alguien, que los destruyen económicamente, que le arrebatan a una persona querida, eso indiscutiblemente lleva a una persona a decir muchas veces: Señor, ¿dónde estás? ¿No? Señor, ¿dónde estás? Y este Viernes Santo nos da la respuesta existencial. ¿Y por qué digo existencial? Porque es una respuesta de vida, ¿no? que incorpora toda nuestra existencia. No es una respuesta solamente racional, que pueda, pues, convencer a cualquier persona que sufre y que se pregunta ¿dónde está Dios? Pero sí es una respuesta existencial que, cuando es vivida y es testimoniada, es capaz de consolar a quienes están sufriendo por esa realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La que estamos celebrando hoy día, Viernes Santo, hermanos, la realidad de la cruz. Que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna, se hace uno de nosotros, y no solamente padece el frío, el hambre, la vulnerabilidad del bebito de Belén, sino que sufre la pasión desde el huerto de Getsemaní por el abandono de los que lo amaban, el acoso y el insulto de aquellos a quienes los había repletado de panes y peces, o de vino en la boda de Caná, de aquellos que vieron esos milagros y que lo venían a buscar para más milagros, que sanara a este pariente, que me sanara a mí. Y son ahora los que están vociferando: muere, muere, mátenlo, mátenlo. ¿No? Es el dolor de la traición. Y después el dolor físico que sabemos que existió en la misma pasión, que es terrible, ¿no? Entonces, como respondía un sacerdote que había
que había terminado en un campo de concentración, cuando un hermano judío, con toda razón, le decía: y en medio de este sufrimiento, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios? Y ese sacerdote que está compartiendo y que terminaría muriendo en este campo de concentración le dijo: está aquí sufriendo con su pueblo. Y esa es la realidad, hermanos. Lo que celebramos el Viernes Santo no es solamente que hace 2000 años alguien mató a Jesús, unos hombres malos. No, no, no. Tú y yo matamos a Jesús con nuestros pecados. Y por eso el Viernes Santo es una oportunidad de pedir perdón, de arrepentirnos de haber contribuido a esa muerte con nuestros propios pecados, de reconocer que esa muerte nos ha redimido, que su sangre nos ha sanado, y de demostrarlo a los otros, a todo este mundo que sufre, con intrepidez, es decir, con valentía, con sagacidad, con entusiasmo y con humildad. Que la gente vea que nosotros somos hombres del viernes, de pasión, para que comprendan por qué somos hombres pascuales, somos hombres que vivimos la Pascua, porque hemos compartido con Jesús y tratamos constantemente de compartir con Jesús la generosidad de su muerte. El hecho de que Dios decidiera, porque el hombre sufre, porque es verdad que sufre, aunque ese pecado el sufrimiento fue introducido por el pecado del hombre. Dios no lo creó, fue introducido por el pecado del hombre. Y ese sufrimiento, que en muchas ocasiones para nosotros se vuelve insoportable, se vuelve soportable cuando lo unimos al sufrimiento de Jesús en la cruz. Porque Jesús en la cruz básicamente quiso decir: porque sufres, yo me voy a encarnar y voy a sufrir y voy a padecer la peor de las muertes. Y en esta muerte voy a hacer que muera el pecado y sus consecuencias y que tú resucites conmigo. Y por el sufrimiento o por la cerrazón, muchas personas no querrán creer que es verdad que el sufrimiento y la muerte han sido derrotadas en la cruz. Pero que sea nuestro testimonio de amor, de paciencia y de agradecimiento al Señor, lo que vaya abriendo las mentes que digan: pero ¿por qué este cristiano es feliz? ¿Por qué si él sufre también es feliz? Y así, con nuestro testimonio, con nuestro amor a la cruz, nosotros seamos la respuesta. No la demos de boca necesariamente, sino seamos la respuesta al misterio de por qué sufren los inocentes. Que tengas un buen día.